Listo. Bueno, gracias por estar aquí y les voy a contar un poquito de mí porque voy a presentar sobre el libro, qué fue lo que me inspiró y las investigaciones que hice. Pero me llamo Alda Dobbs y nací en México, nací en Coahuila, pero a los 2 meses de nacida me llevaron a Texas y ahí crecí. Así ya de cuenta que soy de allá casi, pero todas las vacaciones, las navidades, siempre me las pasaba en Coahuila. Así es que me siento muy mexicana, ¿verdad? A pesar de haber crecido allá en Estados Unidos. Pero sí escribo en inglés porque es el idioma, fui al colegio y ahí es donde lo aprendí a escribir y todo. Pero el inglés se me dificultó mucho porque en el barrio todos hablaban en español. Entonces yo hablaba español y el inglés lo vine aprendiendo en la primaria, pero batallé bastante porque es muy difícil el inglés, todavía lo estoy aprendiendo. Pero y batallé, hasta los 10 años fue cuando ya más o menos lo hablaba bien, pero hasta la fecha, como digo, todavía batallo. Y mi sueño, me encantan los cuentos a mí, pero los libros de chiquita no me gustaban porque no les entendía, no sabía leer bien el inglés y todo. Pero los cuentos sí, y más los cuentos familiares. Y ya de grande pensé en ser escritora. Cuando entré a la universidad tomé exámenes para ver si podía aprender literatura y cosas así. Y saqué muy buenas notas en matemáticas, pero el inglés lo troné, ese examen de feo. Y ahí es cuando dije, no, es una señal de Dios que me está diciendo, ¿sabes qué? No, la escritura no, ser escritora no es para ti. Entonces ya estudié física, saqué mi título en física y luego estudié ingeniería para la maestría. Pero el sueño de los cuentos, mejor dicho, los tenía en la mente. Y era algo que siempre tenía y hasta los 35 fue cuando mi marido y yo fuimos a vivir a Italia por el militar. Y ya en Italia yo no pude conseguir trabajo como ingeniera. Y fue cuando me dijo mi marido, pues empieza a escribir, siempre el inglés, siempre le tenía mucho miedo al inglés. Y fue cuando me aventé, o sea, lo hice y tardé 10 años en publicar ese primer libro, pero lo logré. Y lo que aprendí mucho fue que uno no tiene que hablar un idioma perfectamente o saberlo perfectamente, ¿verdad? Uno tiene que contar cuentos, ¿verdad? Es la cosa, saber contar un cuento. Ya sabiendo contar un cuento, en una editorial hay tantas personas que están atrás de un libro, que te van a ayudar, que te van a guiar y todo. Entonces fue lo que me animó. Pero bueno, vamos a empezar aquí. Entonces, los sueños descalzos de Petra Luna están basados en historias familiares. Y aquí sí vemos aquí, en el centro, esta es mi bisabuela, y esta es mi abuela a la izquierda, y esta es mi madre y yo cuando tenía yo como unos 3, 4 años. Y desde esa edad siempre me han encantado las historias. Y me contaban mucho de cómo vivían. Entonces es esto una choza típica, como la que describía mi abuela y mis tías y todo, que así vivían. O sea, si ves, es una choza, ¿verdad? Hecha de adobe, no tiene ventanas, solo 2 puertas, el techo es de paja y, como digo, así vivían ellas. Y otra cosa que aprendí de las investigaciones y también de las historias familiares era que siempre había niños cuidando de los más pequeños. Y muchos de los casos era porque las madres fallecían. Entonces le tocaba al mayor cuidar de los más pequeños. Y eso lo encontré mucho en fotografías. Y también a mi bisabuela, su madre se le murió en el parto. Creo que era en el tercer parto. Y entonces ella era la mayor y tuvo que hacerse cargo de los más chiquitos. Entonces, y es lo que les explico a los niños, le digo, hoy en día no tomamos en cuenta eso, los beneficios del hospital, doctores, clínicas. En ese entonces tenían los bebés en una choza y si algo fallaba, ya, moría la madre, ¿verdad? Era muy común. Otra cosa, el trabajo. Era muy difícil, ¿verdad? El trabajo, mucho más duro de lo que es hoy en día. Y más para los niños también, que trabajaban mucho. Por ejemplo, mi abuela dice que consiguió su primer trabajo a los 4 años. Entonces, si se imaginan, 4 años de edad, la ocupó un ranchero que tenía como unas 50 cabras, y el trabajo de ella era cuidar las cabras, sacarlas del corral, llevarlas al río a tomar agua, a los pastos a comer y volverlas a llevar al corral. Y eso, hiciera frío, calor, eso era su trabajo. Y ella platica que una vez tenía como 5 años y que se vino una tormenta de hielo, porque era ya en Coahuila, en el norte, y se vino fea esa tormenta, o sea, todo empezó a helar. Y ella sabía que tenía que agarrar las cabras y volverlas al corral, si no podía morir una.
Entonces dice, al juntar las cabras no se querían mover, ya tenían mucho frío. Entonces ella estaba batallando con todas las cabras y había una en particular que dijo que una grandota, pues ella tenía 5 años, una bien grandota que estaba cerca del arroyo, que no se quería mover, y ahí está ella empujándola, se resbala y cae en el arroyo y sale, pero está empapada, completamente empapada, pero logra juntar todas las cabras y las lleva al corral, y ya para cuando está cerrando la cerca del corral, dice que ya no siente los dedos, que ya de lo frío que está. Pero ella sabe que tiene que cerrar ese corral, porque si se salen las cabras y llegan a morir, es culpa de ella, la despiden. Entonces ella necesita ese dinero, ¿verdad?, para ayudarle a la familia a comprar comida. Entonces al cerrar esa cerca, se desmaya y pierde el sentido. Y dice que ya no supo de ella, y la familia tardaron 2 horas en encontrarlas. Ya para cuando la encontraron ya estaba azul, ya casi se moría de ese frío. Pero era la cosa que tenían que pasar los niños, esas cosas. Ya a los 12 años dice que trepaba los árboles con un hacha y cortaba las ramas y luego se las montaba en la espalda, así, se las amarraba, e iba al pueblo y las vendía. Y me decía que esos eran los días buenos, cuando había trabajo. Le digo, pero estás trabajando tanto. Dice, no, eran los buenos porque había que comer, porque había dinero y podíamos comprar comida. Porque cuando no había trabajo, que uno está buscando, ¿verdad?, y que te dicen, no hay trabajo, lo único que quedaba era comer las hierbas que había afuera. Y a veces sí había, se tocaba, porque era lo único que había. Entonces, esos eran los tiempos buenos. Entonces, les voy a dar una prueba, porque también algo que me platicaba mi abuela es que tuvo que trabajar tanto y no pudo ir a la escuela, al colegio. Y su anhelo, su sueño era de aprender a leer y de escribir. Y una vez fue, tenía 9 años y fue porque quería aprender. Y se dio cuenta su padre y fue a la escuela y la sacó. Digo, que estás loca, digo, no puede, tienes que ir a trabajar, o sea, el estudio no es para ti, tienes que trabajar. Y ella se sentía tan frustrada que no podía hacer eso. Entonces, a los 9 años, ella dijo, ¿sabes qué? Dijo, yo no sé cómo, pero lo voy a lograr, yo voy a aprender a leer y escribir. Entonces, cada vez que conocía a alguien que sabía leer y escribir, les preguntaba, ¿qué dice ahí? ¿Qué es ese letrero, esa señal? Y ya poco a poco fue descifrando cada sonido, cada letra, y a los 12 años logró aprender a leer y escribir por sí misma. Entonces, para mí, que una niña de 9 años tenga esa meta, digo, es increíble. Entonces, tomando eso en cuenta, que los niños no pueden ir a la escuela, les voy a hacer esa prueba. ¿Qué porcentaje de la población mexicana sabía leer y escribir? ¿Qué? Me atrevo a decir que un 15%, yo creo. Un 15%, sí, muy bueno. ¿Alguien más? A ver, bueno, aquí está la respuesta. Un 20%, sí, muy buena. Es ingeniera, ¿verdad? Análisis, sí, 20% de la población sabía leer y escribir en 1913. Eso significa que el 80% no sabía leer. El 80% es casi la mayoría de la gente, ¿verdad? Entonces siempre le digo a los niños, cuando el 80%, la mayor parte de tu población no sabe leer y escribir, es analfabeta, va a haber problemas, van a surgir muchos problemas. Entonces tengan eso en mente. Entonces les enseñé la choza, ¿verdad?, por fuera. Eso es como se veía por dentro. Mi abuela platica que no había nada, no había sofás, no había camas, no había mesas, sillas, nada. Todo lo hacían en el suelo, se sentaban en el piso, y claro, no era un piso de mosaicos o alfombra, no, era la tierra, y así ahí dormían y todo. Entonces esa era la vivienda de ellos, la casa de ellos, donde vivían, la choza. Entonces, en Estados Unidos hago esta charla y siempre les pregunto, bueno, ahora ya saben cómo viven los pobres, quieren ver cómo viven los ricos. Y siempre me dicen, sí, vamos a ver. Entonces, aquí es como vivía la gente, la rica en ese entonces. Y claro, esas son las haciendas, ¿verdad? Y esos son los hacendados. Y como les digo a los niños, las haciendas son terrenos gigantescos, ¿verdad? Son haciendas y son miles y millones de acres, de hectáreas. Y los dueños es una familia, los hacendados. Y como la familia Terraza, no sé si ustedes sepan de la familia Terraza, que eran hacendados en el norte de México. Sí, de Chihuahua, ¿verdad? Porque era un terreno gigantesco. Entonces, allá en Estados Unidos, para que se den una idea, siempre digo yo que las tierras de Terraza era el tamaño del estado de Connecticut y Rhode Island puestos juntos. Y se sorprenden tanto que tanta tierra, ¿verdad?, para una familia. Y claro, o sea, aquí en la terraza se ve el campo allá.
atrás, ¿verdad? Y claro, hay siembras, pero no son los hacendados, ¿verdad? Que trabajan que siembran o que cosechan. Son los peones, ocupan peones para que cosechen las siembras. Y como les explico a los niños, a los peones se les pagaba una vez al mes. Y cuando se les pagaban, iban a la tienda, ¿verdad? Como ustedes van a la tienda cada vez que mamá y papá, ¿verdad? Les pagan, van a la tienda a comprar comida, ropa, medicina. Pero solamente hay una tienda, la tienda de la hacienda. Y si tienes que ir a otra, porque quieres comprar precios, ¿verdad? No puedes, porque la otra tienda te va a quedar a 3 días de camino, o sea, andando. Entonces, no te queda otra alternativa más que comprar en esa tienda. Y claro, era demasiado caro, no tenía suficiente dinero, y la tienda se compadecía de ti y decía, sí, no te preocupes, agarra lo que quieres, pero te vamos a poner en este libro y vamos a poner qué tanto nos debes, ¿verdad? Tu nombre, y la próxima vez que te paguen, nos pagas lo que nos debes. Y eso pasaba mes tras mes, hasta que se aumentaba esa deuda. Y si no te gustaba trabajar en esa hacienda, no te quedaba otra hasta que pagaras esas deudas. Si debías dinero a la hacienda, eras forzado a estar ahí hasta que se pagara la deuda. Pero muchas veces no se podía pagar la deuda porque eran demasiado caros los precios. Entonces la gente se tenía que quedar ahí hasta que se pagara la deuda. Y muchas veces, si tu abuelo o tu tío fallecía, la deuda que ellos tenían, ¿qué crees? Se quedaba contigo, la heredaban. Entonces imagínate tú tratando de pagar esa deuda y luego alguien se moría de ti y te la daban, te la heredaban. Entonces era una forma, para mí es una forma de esclavitud, ¿verdad? Que te fuerzan ahí a estar trabajando. Y hay unos que se escapaban, que se daban a la fuga, que decían, ¿sabes qué? Voy a huir de aquí porque nunca voy a pagar esta deuda. Pero esos señores con los sombreros así grandes aquí son los rurales. Y los rurales era la policía que la hacienda ocupaba. Y cada vez que se daba la fuga un peón, mandaban a los rurales por ellos, a la sierra, a buscarlos, los alcanzaban, los capturaban y los volvían a la hacienda, los castigaban y otra vez a trabajar. Entonces esa era la vida en las haciendas. Otra cosa que me contaba mi abuela era de cómo los ricos y los pobres se llevaban. Y claro, ella era muy, muy pobre, pero siempre me hablaba de cómo la veían, cómo le hablaban. Y al ver esa fotografía en las investigaciones, me trajo muchos recuerdos de esas pláticas. Y si ven aquí, se ven 4 damas, ¿verdad? Vestidas de seda. Y luego a la derecha, si alcanzan a distinguir, se ve una señora con su chal, va descalza, y también la niña al lado de ella. Y van caminando al lado contrario. Pero si ven a esa señora, antes de pasarla, se levanta la falda un poquito, se la mueve. Entonces, siempre le pregunto a los niños, ¿qué crees que está pasando por su mente, verdad? Cuando mueve el vestido, así. Y muchos me dicen, uy, no me gusta, o ¿qué estás haciendo aquí, verdad? Entonces, esas son las palabras, esas son las miradas, las expresiones que mi abuela y mi bisabuela siempre sentían, esa discriminación. Y a pesar de ser fuertes, trabajadoras, y tener ambiciones, sueños, o sea, la discriminaban, ¿verdad? La ven y la juzgan y ya, la ponen en una caja y ya, ahí está. Entonces, al ver esta fotografía, dije, ¿sabes qué? Tengo que ponerla en el libro, porque me encanta. Entonces, si leen el libro, tengo una escena que fue inspirada por esa fotografía. Y siempre le digo a los niños que cada vez que ven una fotografía, aunque sea blanco y negro, porque a veces se ven aburridas, ¿verdad? Digo, no, mírenla, examínenla, porque hay tantas cosas, expresiones, cosas que se pueden aprender, hay toda una historia ahí. Y los pies descalzos, era una cosa, ¿verdad? Que mi abuela, mi bisabuela, mi madre, y todos estaban descalzos siempre. Y, ¿verdad? No tomamos en cuenta que ahorita tenemos zapatos y es un lujo tener zapatos, porque hay mucha gente en el mundo en este momento que no tiene zapatos, que son demasiado caros. Pero en ese entonces era igual, ¿verdad? Y claro, como le decía, el sueño de mi abuela de aprender a leer y escribir era el sueño de niña y el sueño de muchos en ese entonces. Entonces aquí les va a dar otra prueba, les voy a dar otra prueba piensen en eso, ¿verdad? De las tierras, de la familia Terraza, las haciendas, ¿verdad? Ahora, en 1913, ¿qué porcentaje de la población mexicana era dueño de tierras, terratenientes? ¿Una idea? ¿El 10%? ¿Alguien más? Bueno, aquí está. El 1%. Solamente el 1%. Es increíble. Cuando vi esa cifra no lo podía yo creer. Dije, Dios mío, o sea, ¿qué? O sea, casi todo, nadie puede ser dueños de tierras. Y lo que pasaba, ¿verdad?, es que los terratenientes
hacían dinero, ¿verdad? Hacían sus ingresos porque cosechaban, tenían frutos, cosechaban cosas, bueno, tenían cosechas, ¿verdad? Las vendían y aparte unos tenían minas, tenían otros recursos ahí en sus tierras, tenían plata, oro y sacaban mucho más dinero. Entonces, claro, ese dinero, parte de ese dinero se lo daban al gobierno mexicano. El gobierno mexicano junta todo este dinero y en cambio les da más tierras a los hacendados para que crezcan. Pero esas tierras, como les digo a los niños, ¿de dónde vienen? Digo, vienen de los pobres, ¿verdad? Y se las quitaban fácil. ¿Por qué? Porque no sabían leer y escribir, no les faltaba esa educación. Entonces cualquier documento que les enseñaban, les decían, sí, firmen aquí. Y no sabían leer, no sabían qué era, y les decían, sí, es eso que para verificar que es tu tierra. Y al firmar, ya, era del dueño. Y otra cosa, tampoco no sabían escribir, no sabían firmar su nombre. Entonces, en ese entonces, en vez de firmar, se ponía una cruz o una X en la firma, y eso contaba como tu firma. Entonces, cualquiera ponía esa cruz y sí, aquí lo firmó ya. O simplemente a la fuerza, llegaban los rurales a la tierra del campesino, y se lo quitaban porque ya no era el dueño y si quería quedarse ahí tenía que trabajar ahora para el hacendado, ya no era de él. Entonces muchos fueron echados así. Y como le digo a los niños, cuando no tienes oportunidad de leer y escribir, ¿verdad? La discriminación y toda esa presión de que te quiten las tierras, ¿qué es lo que pasa en una sociedad? Hay una revolución, ¿verdad? La gente se harta y es lo que pasó aquí en México. Se hartaron y empezó la revolución. Y como les explico a los niños, ¿verdad? Le digo, esto, porque muchas veces uso la película de la Guerra de las Galaxias, porque muchos me entienden, dicen, digo, hay los rebeldes, ¿verdad? Y está el imperio, que es el gobierno mexicano, ¿verdad? Pero lo que pasa que en una guerra civil o en una revolución, los buenos y malos no puede decir, esa persona era buena o esta persona era mala. No, ¿verdad? Somos todos, es un país que en sí mismo se está peleando. Entonces, había federales que no querían ser federales, que los habían forzado a ser federales. Entonces, no, hay esa diferencia, tiene uno que tener eso en mente. Y las mujeres y niños, ¿verdad? Esto afectó a las mujeres y niños, porque muchas mujeres no querían quedarse solas en el pueblo, porque los maridos, los padres se iban a la guerra, entonces la familia siempre iba a seguirlos. Y claro, si la familia va contigo, ya no hay espacio en el tren, ¿verdad? Porque en el tren tienen las armas, tienen caballos y ya no cabe la gente. Entonces lo que hacían es, bueno, encima del tren y mucha gente iba así encima del tren y las mujeres aprendían a hacer sus quehaceres mientras va el tren andando. Van a aprender a coser, a cocinar, porque al pararse el tren van a tener hambre los hombres, entonces cocinan, cuidan de los niños y los hombres entrenan a los otros soldados a limpiar armas y todo, o sea, toda una vida encima de ese tren. Y también la Revolución Mexicana fue la primera guerra en la historia donde las mujeres podían entrar y hacerse generales, alcanzar un alto rango como general, capitán, tenientes, y eso nunca había pasado en la historia. Pero en esta tenían regímenes, había todo un régimen de mujeres. Y cuando aprendí eso se me enchina el cuero, ¿verdad? Como dicen. Y otra cosa, los niños. En los federales había levas, ¿verdad? Había conscripción de la gente, de los hombres. Y los niños, si eres un niño mayor de 8 años, te llevaban, te forzaban a los federales. Los rebeldes, a lo que yo leí, investigué, muchas veces era de voluntarios y tenías que tener 12 años o más para entrar, fueras niño o niña. Entonces a los 12 años podías entrar y al entrar ya no eras niño, ya no te trataban como niño, ahora eres un soldado. Te pagaban, te entrenaban y muchos niños los entrenaban como espías porque lo hacían muy bien, ¿verdad? Entrenaban al niño, el niño se iba a jugar al otro lado, al lado contrario, y le hacía como que está jugando, pero está escuchando todo lo que están diciendo la gente, los grandes, y al tener toda esa información, volvían a su lado y platicaban todo lo que sabían, y muchas batallas fueron ganadas así por esos niños. Pero mi abuela, mi bisabuela, en ese entonces tenía 9 años, entonces no tenía 12, sino como decía ella, yo hubiera entrado, ¿verdad? Tenía 9, no pudo entrar, y ella era la mayor de sus hermanitos, entonces ella estaba a cargo de ellos, su mamá había fallecido, y el único que le quedaba era su papá. Entonces ya los federales venían, llegaron a su pueblo, lo quemaron, y ellos huyeron, porque ya los federales estaban forzando a todos los hombres, si no entraban los fusilaban. Entonces ellos huyeron.
Entonces mi bisabuela, algo que le pregunto a los niños también, que se imaginen, digo, imagínense si tienen que huir de sus casas y les queda 2 minutos que están destruyendo su pueblo y les quedan 2 minutos para agarrar cosas, ¿qué es lo que agarrarían? Sabiendo que quizás ya no van a volver o si vuelven ya va a estar todo destruido. Y miren esa señora, lo que ella agarró, ¿lo alcanzan a ver? Su perrito, agarró su perrito, no podía dejar su perrito ahí en casa, se lo llevó. Y había mucha gente, vi varias fotos donde llevan a los perros. Había una señora montada en un burro, lleva a su perro enfrente, ahí no lo podía dejar. Entonces me preguntan a mí y yo digo, yo creo mi portátil, me llevara mi portátil para seguir escribiendo, pero sí, ¿verdad? Y mi cafetera también. A ver, entonces la odisea de mi bisabuela, ellos empezaron aquí en Coahuila, en la región carbonífera, cerca del pueblo Musquis, no sé si lo conocen ustedes, y marcharon por el desierto, casi fallecen en el desierto, y sabiendo que los federales vienen tras de ellos, ¿verdad? Porque los federales vienen a matarlos, a fusilarlos porque están escapando. Y la meta de ellos era alcanzar la frontera con Estados Unidos, porque la gente sabía que al cruzar la frontera, los federales se iban a detener. Porque si los federales cruzaron la frontera, Estados Unidos lo iba a considerar una invasión y México no quería una guerra contra Estados Unidos, ya tiene su propia guerra. Entonces la gente sabía que los federales se iban a detener. Entonces todos decían, si cruzamos el río, ya estamos a salvo. Entonces mi bisabuela y su padre y su familia llegaron al puente. Ese es como se ve el puente internacional, ahorita de Piedras Negras y Clepaz. Y en ese entonces se veía como esta fotografía aquí. Entonces mi bisabuela dice que con su padre llegaron al puente, caminaron para cruzarlo, pero al llegar aquí había una cerca y la cerca estaba cerrada, con candado. Y al otro lado, en el lado americano, había soldados americanos con armas, no dejando cruzar a la gente. Entonces se detuvieron y dijeron, bueno, entonces vamos a quedarnos aquí, a ver qué pasa, a ver si lo abren o así. Entonces se fueron a Piedras Negras y se quedaron ahí. Según la gente contaba que quedaban 5 o 6 días antes de que llegaran los federales. Pero en esos 5 o 6 días empezaba a llegar más y más gente. Y no había comida, ¿verdad? No hay comida y las hierbitas que comía la gente ya no hay nada, ya se terminaron. Entonces ya cada día iban a checar a ver si había y no, estaba cerrada la cerca y los soldados americanos siguen ahí con sus armas. Entonces llegó un momento, y también hay mucha lluvia, me platicó que había lluvia, que dormían en la banqueta, en la acera, y ya estaba haciendo fresco, ya estaba haciendo frío. Entonces al tercer día intentaron otra vez de cruzar y otra vez estaba cerrada. Entonces el padre de mi bisabuela dijo, ¿saben qué? Vamos a quedarnos aquí cerca del puente, no vamos a volver hasta el centro de Piedras Negras, vamos a quedarnos aquí por si acaso abren el puente. A lo mejor lo abren por 5 minutos y si lo abren, corremos, ¿verdad? Vamos a entrar y ya estamos a salvo. Entonces, pero todavía les quedaban 2 o 3 días más antes de que llegaran los federales. Entonces mi bisabuela platica que se sientan y al sentarse la gente empieza a gritar. Y a gritar, los federales ya están aquí. Entonces todos se paran y agarran sus hijos, agarran sus mascotas y corren al puente. Y ella, como estaba sentada cerca, corre y se topa con gente, con una pared de gente, un montón de gente, y esa cerca todavía está cerrada ahí. Entonces la gente está gritando, está empujando, y ella alcanza a ver a los americanos, y dice que esa vez ya no tenían sus armas, esa vez ya la cara la tienen roja, se ven desesperados. Dice ella, yo sabía que querían abrir la cerca, pero tenían órdenes de no abrirla, se notan desesperados. Y la gente gritando, y ella tratando de agarrar a sus hermanitos porque creen que se van a caer del puente o la gente los va a pisotear o van a quedar heridos. Entonces mientras los están abrazando, la gente vuelve a gritar más fuerte y voltea a ver dónde están viendo, y están viendo hacia las lomas en Piedras Negras y se ven los federales y ahí vienen ya en caballo, vienen hacia ellos y están armando cañones también. Y en ese instante dice que ella pensó, ya, aquí me voy a morir yo, este es mi último día aquí con mis hermanos y aquí nos van a ejecutar todos, nos van a matar a todos porque estamos atrapados. Y en ese momento voltea al lado americano, ve más soldados americanos corriendo, gritando, moviendo, y uno de ellos saca llaves y empieza a abrir el candado, quita las cadenas, y cuando se abre la cerca, dice que ella agarró a sus hermanos y corrió lo más pronto que pudo, y al llegar al lado estadounidense dice que sintió un alivio, un gozo,
que tan grande que quería dejar a sus hermanitos e ir a abrazar a cada soldado americano, dándole las gracias por haberla dejado entrar. Y esa era una historia que contaba ella cada vez que tenía oportunidad, ¿verdad? Y siempre daba ese agradecimiento. Y después lo contaba mi abuela, mi madre, mis tías, y cada vez había detalles diferentes, ¿verdad? Entonces una vez cuando empecé a escribir, de que, bueno, me encantaría escribir de esta historia, pero cuando, ¿verdad? Uno oye muchas historias familiares y se pregunta uno, ¿fue verdad? ¿Así pasó, verdad? ¿O exageraron, verdad? ¿Cómo fue? Entonces dije yo, voy a hacer una investigación aquí. Entonces tengo mis preguntas básicas, ¿verdad? Para investigar. Y todo lo pude contestar por el cuento que les conté. Lo único que no sabía era la fecha. No sabía cuándo había pasado esto. Mi madre no sabía, mi abuela tampoco, y ya mi bisabuela había fallecido. Entonces dije, no, voy a ir a la biblioteca, voy a buscar libros de la Revolución Mexicana, y me imagino que ahí lo voy a encontrar. Entonces conseguí como 40 libros, unos bien grandotes, bien gordos, y me tardé 2 años en leerlos todos. Y no había nada sobre este evento, nada del puente, nada, y no lo podía, ni un párrafo. Y dije, ¿cómo puede ser que no haya algo así? Porque mi bisabuela decía que eran cientos de personas en ese puente que habían cruzado con ella. Entonces no lo podía creer y llegué a dudar. Dije, quizás no pasó, ¿verdad? Quizás era una niña de 9 años, quizás se asustó, vio 3 federales caminando y se asustó y se imaginó toda esa historia. Entonces estaba a punto de darme por vencida cuando, gracias a Dios, un bibliotecario me dijo, ve, busca, haz más investigaciones. Entonces me mandó ese sitio de web y hay periódicos antiguos, muy, muy antiguos, que se puede leer, ¿verdad? A ver qué pasó en esa época. Entonces lo que saqué yo una fecha, concluí que tenía que haber pasado después del 20 de noviembre de 1910, porque ¿qué ocurrió el 20 de noviembre? Fue cuando se declaró la Revolución Mexicana, ¿verdad? A las 6 de la noche fue cuando, ¿quién fue? Madero, ¿verdad? El que declaró, Francisco Madero fue el que declaró que iba a empezar la revolución, tenía la hora, dijo, a las 18 horas. Es el único movimiento armado que se ha anunciado. ¿Verdad? Sí, y la hora también, o sea, bien preciso, bien puntual, ¿verdad? Entonces lo empezó, ya se tienen que retirar. Oh, bueno, pensé que se iban a ir. Bueno, sí, esa fue cuando empezó. Entonces dije, bueno, cuando cruzaron el puente tuvo que haber pasado después de esa fecha. Entonces me puse a leer periódico tras periódico, empezando con esta fecha, pero me encantó. Viví la experiencia de cómo se desarrolló la Revolución Mexicana. Viendo los periódicos también veía qué hacía la gente en ese entonces, qué comía, dónde compraba, cosas. O sea, me sentí como que era una máquina de tiempo, ¿verdad? Y llegué a vivir en ese tiempo, me encantó eso. Y después de 7 meses de estar leyendo periódico tras periódico, me encontré un artículo donde describía todo lo que les conté, desde que me contó mi bisabuela, venía en este artículo aquí, todo. Lo único que le falló fue que ella me había dicho que cientos de personas, y eran miles, eran 7,000 personas que cruzaron el puente ese día, 7,000. Y no lo encontré en un libro, pero ahora ya tengo la fecha, ¿verdad? Ahora fue el 5 de octubre de 1913. Entonces ya con esa información ya puedo encontrar más cosas. ¿Y qué creen que encontré después? Una fotografía de ese evento. Alguien tenía una cámara y tomó fotografías. Entonces, si ven ese cuadrito aquí atrás, ese es el puente. Y toda esa gente aquí va corriendo por sus vidas, ¿verdad? Están escapando. Y hasta se ve el soldado americano aquí, está parado. Y sí, cuando encontré esa foto no lo podía creer. Me acuerdo que me temblaron las manos cuando le hablé a mamá. Le dije, mira lo que me encontré, ¿verdad? O sea, ni mi bisabuela lo vio, ni mi abuela. Y llegaron 3, 4 generaciones después que vimos esta foto. Y veo a esta niña aquí cargando a su hermanito. Y a mí me gusta imaginarme que quizás esa es mi bisabuela, pero quién sabe, ¿verdad? Pero había muchos niños así, ¿verdad? Pero yo me digo que es mi bisabuela. Pero sí, es lindo encontrarse algo así. Entonces la historia continúa. Este es el segundo libro que se llama Al otro lado del río y también ya fue traducida. Y en este continúa porque mi protagonista, Petra Luna, llega, igual que mi bisabuela, llega a un campo de refugiados en la frontera, porque mi bisabuela estuvo en un campamento por 6 semanas.
y ella platicaba que los americanos cada día, todos los días les daban 1 kilo de arroz, 1 kilo de maíz, de frijoles, un pollo entero por familia. Y dice que ella todos los días comíamos carne, dice, yo no lo podía creer, dice, nunca había comido yo tan bien que esas 6 semanas. Y al terminar las 6 semanas cerraron el campamento, pero les dieron la opción, dijeron, bueno, se pueden quedar aquí en Estados Unidos y les ayudamos a conseguir trabajo, vivienda, o pueden regresarse a México. Ya los federales no están en la frontera, ya llegaron los rebeldes, se pueden regresar. Y mi bisabuela y su padre lo hablaron y decidieron volver a México. Dijeron, México es nuestro país, nuestro idioma, y queremos volver. Volvieron y dice que era un desastre, estaba todo destruido, los pueblos estaban quemados, los llanos, todo, tuvieron que empezar desde abajo. En toda su vida fue llena de pobreza, tuvo ya 19 hijos, 9 se le murieron de la pobreza. Y claro, mi abuela también fue muy pobre, mi madre también ya un poquito mejor, pero también todavía muy pobre. Yo nací allá y fue mi madre la que decidió emigrar a Estados Unidos. Pero yo siempre me preguntaba, en esa decisión que hizo mi bisabuela con su padre, si hubieran decidido quedarse en Estados Unidos, ¿cómo hubiera sido su vida, verdad? ¿Hubiera cambiado o qué, verdad? Siempre me quedo con esa sensación, ¿verdad? ¿Qué hubiera pasado? Entonces lo que hice fue que a mi protagonista la dejé en Estados Unidos. Entonces la dejé ahí para imaginarme cómo hubiera sido su vida. Y tuve que hacer muchas investigaciones también, porque muchos de los refugiados llegaron a San Antonio, los mandaron a muchas partes, ¿verdad? Hasta Kansas también, Colorado, muchos California, pero muchos de ellos llegaron a San Antonio y eso cambió a San Antonio. No sé si han ido a San Antonio, Texas, pero haz de cuenta, mi hijo cuando tenía 3 años, cada vez que íbamos a San Antonio de Houston, pensaba que íbamos a México. Y decía, no, pero es que todos hablan español en San Antonio. Y claro, en San Antonio llegaron 30,000 refugiados, imagínense, 30,000 refugiados, eran bastantes. Cambió San Antonio, ahora San Antonio ya tiene muchas cosas mexicanas y fue a la influencia de esa guerra. Y hasta tenían un barrio que le decían el mexicanito, ¿verdad? El Little Mexico, y ahora ya todo San Antonio es casi México. Pero esa es mi historia familiar, ¿verdad? Y ahora les pido a la gente que busquen sus historias familiares, ¿verdad? Porque es importante compartirlas. Son fragmentos, ¿verdad? Como un rompecabezas que se arma, ¿verdad? Con pedacitos de aquí y de allá. Y hay que echar a la luz eventos así, porque los libros de historia muchas veces no los tienen. Entonces hay que agarrar esas historias y pasárselas a los hijos. Y otra cosa es que hay ecos en la historia, ¿verdad? Se vuelve a repetir la historia. Entonces, si ven las imágenes a la izquierda, es la Revolución Mexicana y estas son de hoy en día. Está pasando lo mismo. La gente está huyendo, ¿verdad? De la violencia, de las guerras, del hambre, o falta de oportunidad. Está pasando igual otra vez. El puente donde cruzó mi bisabuela, ese es el mismo puente. Otra vez hay caos ahí en el puente. Los campos de refugiados los hubo en ese entonces y, claro, los tienen hoy también. Y lo curioso es que el COVID, ¿verdad? Durante el COVID, todo el relajo, el lío que se hizo por el COVID, en ese entonces tenían la viruela y mucha gente le tenía miedo a la viruela. Entonces, cuando esas 7,000 personas cruzaron el puente, la gente en Eagle Pass, en Texas, dijo, no queremos esos refugiados, porque si tienen viruela nos vamos a enfermar todos y nos vamos a morir. Entonces, pero la armada estadounidense dijo, no, si los mandamos a los federales, los van a matar. Entonces, mejor vamos a hacer eso, los vamos a hacer en un campamento, los ponemos ahí en cuarentena, vacunamos a todos y así no pasa la enfermedad. Entonces, gracias a Dios no los volvieron a mandar, porque si no hubiera sido otro destino para mi bisabuela, ¿verdad? Pero se ve, o sea, me impresiona las similares, cómo son parecidas las ocasiones, ¿verdad? Las enfermedades y todo de la historia. Y claro, la desigualdad, la que contaba mi bisabuela, la vemos hoy en día, que hay gente riquísima, ¿verdad? Con tanto dinero, que entre más y más van teniendo más, y la gente más y más se va haciendo pobre, ¿verdad? Ese estrecho entre los dos va creciendo. Pero la gente ayuda a otra gente, ¿verdad? Siempre hay gente que queremos ayudar y todo, y pasó en ese entonces, y está pasando hoy en día en todo el mundo, ¿verdad? Porque hay guerra en Ucrania, hay guerra en todas partes, violencia, y estamos haciendo lo que podemos, ¿verdad? Lo que se puede. Entonces, en mis investigaciones me encontré esta fotografía y se me hizo tan hermosa esa señora que la quise poner ahí. Pero es que cuando veo gente así, ¿verdad? Vecinos, maestros, tíos, abuelos,
háganles las preguntas, ¿verdad? Pregúntenle cómo fue su vida, qué dichas, qué alegrías, qué tristezas tenían. Porque son historias que nos van a ayudar a crecer, a agarrar fuerza, ¿verdad? Porque si no cuentan sus historias y llegan a fallecer, ¿qué pasa con esas historias? Se van por siempre, ya desaparecen para nunca volver. Entonces tenemos que agarrar esas historias y pasarlas. Y le digo a los niños, ustedes también escriban en un cuaderno sus historias, ¿verdad? Todo lo que han pasado, el COVID, todo eso, porque un día van a tener un nieto que va a querer escribir un libro de ustedes y eso les va a ayudar mucho. Entonces hagan eso, por favor. Entonces tengo un sitio de web donde me pueden encontrar ahí para saldapetdogs.com y también voy a pasar tarjetitas, si quieren una tarjetita con mi información, mis datos, la pueden venir a agarrar también. Y voy a enseñarles ¿cómo le dicen? Rollos cortos, ¿verdad? Porque hicieron un video de rollos cortos del libro. Está en inglés, no lo pudieron hacer en español, pero está en inglés, pero es del libro. Entonces lo voy a mostrar aquí, a ver si pasa. A ver. ¿Lo escuchan ahí? Bueno, entonces es el rollo corto que hicieron para el video. Y me acuerdo cuando me lo mandaron, estaba yo viajando y no había wifi en ni un lado. Y yo desesperada quería verlo. Y me pasé 2 días tratando de conectarme en un lugar, en un sitio. Al fin terminó una charla. Fui a un Starbucks que tenía wifi. Ya me iba a cerrar y le pedí a la señora, le dije, por favor, que me damos 5 minutos. Y lo vi y me puse a llorar ahí en el Starbucks. Porque me encantó. O sea, es mi familia, ¿verdad? Es mi historia familiar. Entonces, gracias por todo y ahí tengo esos papelitos si gustan. Pueden poner su información aquí, su nombre y correo electrónico y voy a rifar los libros. Si quieran, voy a rifar los libros, esas bolsas y también ese póster porque no me lo puedo llevar. Entonces, si lo quieren. Y este es el libro ya, ahorita lo tienen en inglés, que va a salir el año que viene en septiembre y en español se va a llamar La Flor Generosa. Y es la historia de la flor de Nochebuena. Entonces habla es ilustrado, este libro va a ser ilustrado y habla de cómo empezó con los aztecas, la flor, cómo lo usaban, la cultivaron los aztecas y luego los españoles que le dieron el nombre de flor de Nochebuena y luego el embajador Poinsett que vino de Estados Unidos que le encantó la flor y la mandó de pronto a eso y agarró pega y ahí le pusieron poinsettia. Entonces platico de todo eso y la ilustradora se llama Emily Mendoza y extraordinaria. Me gusta mucho cómo está ilustrando el libro, que está quedando muy, muy bonito. Entonces ese sale en septiembre el año que viene, por si acaso ahí, si se apuntan para mi correo electrónico, ahí les voy avisando cuando sale y todo. Entonces, ¿alguna pregunta? Que si quieren otro papelito, aquí lo voy a dejar para que pongan su nombre y todo, y luego lo pongo aquí para la rifa. ¿No tienen alguna pregunta? Sí. Bueno. Gracias, Alda. Sí. Desde tu óptica como escritora, ¿podrías describir brevemente tu proceso de creación? Nos dices que estabas en Italia, ya dijiste, bueno, pues me voy a poner a escribir. ¿Cómo empezaste? ¿Cómo terminaste? Ay, Dios, no. ¿Cómo fue la cuestión todavía lo estoy investigando, todavía estoy averiguando cómo. Bueno, pero encontraste editorial, entonces, ¿cómo fue ese proceso? Fue largo porque yo era ingeniera, ¿verdad? O sea, tengo física en la mente, como dicen, el lado izquierdo, ¿verdad? En mi cerebro, ¿verdad? Es el analítico y todo. Entonces yo siempre me decía, no, yo no sé escribir, pero cuando me fui dando cuenta que para hacer reportajes para la ingeniería, ¿verdad? Tengo que describir a todos qué es lo que estoy haciendo, el estudio,
Y dije, no, pues ya he escrito antes, ¿por qué le tengo tanto miedo a escribir? Entonces, pero poco a poco fui escribiendo y otra cosa, como dijiste tú en tu charla, leer, ¿verdad? O sea, leer más y leer y ver cómo los escritores hacen un cuento, el diálogo, cómo describen cosas. Entonces tuve que, porque no había leído yo tanto, tuve que leer bastante, bien rápido y todo. Y ahora le envidio mucho a mi hija tiene 12 años y lee, pero se los come los libros. Y yo, o sea, quisiera tener ese tiempo como ella, ¿verdad? Que no lo aproveché yo en ese entonces, pero también en ese entonces en Estados Unidos, yo de niña no había libros en español. Entonces eran los cuentos que me contaba mamá o las novelas que veía en la televisión, cosas así, ¿verdad? Que mi imaginación siempre se iba y todo. Pero ya a los 16 me encontré un libro, una vez en inglés, yo trabajaba y en el autobús público me encontré un libro en inglés que se llama Catcher in the Rye, no sé cómo se llama en español ese libro, Catcher in the Rye, ay, como que sea, que Salinger lo escribió. El libro famoso ese que tiene Salinger. Sí, sí, ese me cambió la vida. Ah, bueno, Guardián, gracias. Ese libro me cambió la vida. Dije, eso es magia, porque yo era una mexicoamericana, ¿verdad? En ese entonces viviendo en un barrio pobre, trabajando para ayudarle a mi mamá. Mamá era madre soltera, pero yo me identifiqué mucho con ese personaje. Y dije, tengo que hacer esta magia, y entonces ahí es donde empecé a ponerle atención a los libros, a leer y todo, y los cuentos, pero claro, el inglés, siempre le tenía yo mucho miedo al inglés. Pero sí, era más lo que tuve que hacer, superar ese miedo. Entonces ya al superar ese miedo, poco a poco ya agarré la confianza y empecé a escribir, pero todavía estoy aprendiendo, porque ese me tardé 7 años en escribirlo, por hacer las investigaciones y aprender cómo escribir. Ahora bueno, la novela que tengo hoy que ahorita en ese momento, que no tiene que ver con esta serie, ya lo pidieron, me dan 2 años para escribirlo, entonces ahora sí tengo que encontrar una manera, ¿verdad? Como dices tú, un mapa, crear un mapa de cómo escribir y todo, entonces ahí lo voy aprendiendo todavía. ¿Y hay una pregunta acá? Sí. Yo, bueno, quiero felicitarla, de verdad estoy muy sorprendida porque en el momento que tuve la fortuna de cruzarme con usted ahí abajo y de que me invitara a su plática, yo no, es más, pensé que venía a un cuento de niños, no por menospreciar, no, sino detrás hay toda una historia, híjole, no, de valentía, de coraje, de amor, de sobrevivencia, sobrevivencia. Sí. Y no, qué bárbara, qué historia tiene usted en sus manos. La felicito. No, muchas gracias. Estoy muy contenta de estar aquí, muy emocionada y le deseo mucho éxito en la vida y qué padre raíz y qué padre investigación, hijo. Ay, muchas gracias. Sí, es que hay tantas historias que verdad, me platica la gente, cosas de la revolución. Digo, ay, escríbela, porque son fascinantes. Sí. Hola, Yolanda, ¿qué tal? Pues yo me uno al agradecimiento de la señora, porque pues te conocí platicando, sí, conversando allí en esa donde estuvo Yalitza, sí, en alemán, sí. Entonces se acerca a ella y platicamos en alemán, sí, ¿verdad? No sabía que habías estado en Italia. Sí, también en Italia, sí. Y pues sí, me encantó, porque también parte de lo que es allí, pues mis tíos abuelos fueron revolucionarios. También, pues sí. De las camisas doradas de Chihuahua, mi tío fundó a los Dorados de Chihuahua, y Lázaro Cárdenas lo mandó matar. En el exilio. Dicen que no es cierto, no entiendo por qué Estados Unidos a veces sabe más de nuestra historia que nosotros mismos. Se supone que ellos quisieron la revolución, ¿no? Además, a donde se van las personas, pues era México. Sí. En realidad, porque hasta Washington arriba, para Colorado, para hasta Pensacola, de allí, sí, también viene la familia de mi padre, sí, que Bernardo de Galvez para mí fue el verdadero libertador, y de allí, sí, desciende la madre de mi padre. Entonces, por ambos lados tengo lo de la revolución, y pues mis tíos abuelos
pues a uno lo mataron, a otros no los conocí, y Sí. a otro que vivió, pues murieron cuando yo tenía 11 años. Vaya, hasta mi sí. padre, y mi padre que era militar también murió cuando yo iba a cumplir 17 años. Sí, así son que, historias muy largas, sí, sí, hay que escribirlas. sí, luego si me cuentan otras personas, pues me van a contar una historia que no es. Y la Sí. historia tiene muchas mentiras, desgraciadamente. Sí. Y la gente le molesta. Yo le reclamé esta vez, bueno, se lo dije a Cuauhtémoc Cárdenas, lo del centavito, que si siguen recibiendo lo del petróleo, un centavito por barril, ¿verdad? Sí. Un centavito de dólar. Y lo otro que, sí, que era un cuento. Yo en 2009 lo supe y conté cuánto había recibido ese año y eran 37 millones de dólares. Vaya, sí, está bien. Y luego le dije, usted no, pues no es culpable, ¿verdad? Pero su padre mandó matar a mi tío abuelo en el exilio, a Nicolás Rodríguez Carrasco, así se llama. Sí. Así se llamaba, y pues porque no les convenía. Por eso mataron a Villa, a mis bebés, y mi abuelo pensaba que estaban hablando en inglés. Ah, mira qué bien. No, muchas gracias. Así con ¿Alguien la más? F y con la G también hablaban rapidísimo. Sí, también rapidísimo, sí. Ay, ¿puedes tomar? Ya no hay tiempo. Si quiere, puede venir a preguntarme, está bien. Bueno, déjeme, a ver, se me hace que tengo suficientes libros para cada familia que venga. Nada más, voy a rifar esas 3 cosas. A ver, la primer bolsa va a ser para Fabiola. Y luego la otra bolsa va a ser para Michelle. Se llama Michael, mi esposo, entonces, y luego el póster va a ser para María ¿cómo dice? Chamés. María Chamés. ¿No está aquí? No, bueno, a ver. El póster para Rosario Vivanco. Ah, bueno, está bien. Bueno, aquí está. Gracias. Muchas gracias.